Seguimos con la predicación de Marcos. Estamos en el capítulo 11, versículo 12. Gracias. Capítulo 11 de Marcos, entonces, versículo 12 hasta el 19 vamos a ver hoy. Primero vamos a leer del 12 al 14 y dice así: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, esto hablando de Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Después vemos más adelante que cuando regresaban de Jerusalén, sus discípulos se dieron cuenta que esta higuera a la cual Jesús maldijo se secó completamente de raíz. Y realmente este es un suceso que nos deja bastante desconcertados. Es un relato que por ahí requiere entender un poco más el contexto, profundizar un poco para ver qué quiso decir Jesús, qué quiso enseñarnos. Porque a simple vista pareciera como que si esta vez Jesús actuara como un niño caprichoso, es como que Jesús estuviera diciendo: aunque no sea tiempo del fruto del higo, yo quiero higo, y si no hay higo, que se seque la higuera. ¿Será que fue esta la actitud de Jesús? Debemos ver esta reacción de Jesús como un berrinche, como un capricho. Nosotros venimos viendo a lo largo de Marcos que Jesús demostró ser ese Dios encarnado, tierno con los niños, humilde, compasivo, librando endemoniados, sanando enfermos, levantando muertos, restaurando vidas. Y acá nos encontramos con algo completamente diferente. Él viene restaurando y acá encontramos una destrucción. Es el único milagro de destrucción que encontramos en este evangelio. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasó acá? ¿Por qué maldijo la higuera? O tal vez una mejor pregunta para plantearnos sería: ¿qué quiso mostrar Jesús? ¿Qué enseñanza quiso dejar Jesús con este milagro? Porque realmente fue un milagro que de un día para otro esta higuera llena de hojas se secó de raíz, y este fue el último milagro que Jesús hizo según nos relata el Evangelio de Marcos. Nosotros, viendo el contexto de este pasaje, la semana pasada veíamos lo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús entrando en un burrito de carga y miles de personas clamando hosana al que viene en el nombre del Señor, como a un gran rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor, eran las voces de la multitud. Pero Jesús estaba sabiendo todo lo que iba a pasar luego. Él sabía que todo este griterío era pura pompa. Él sabía que esta gran bienvenida que le estaban dando, estas alabanzas, este fervor religiosos de los judíos, no concordaba con la realidad de su corazón. Él es Dios y por lo tanto Él sabía lo que había en sus corazones. Él sabía lo que iba a pasar dentro de 4 días.
estas mismas personas que gritaban, proclamaban, Hosana, dentro de 4 días eran las mismas personas que iban a gritar, crucifíquelo. Y veíamos en Lucas que Jesús ya sabía esto porque cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, Él lloró por la realidad de Jerusalén. Lloró por sus corazones duros, por la consecuencia de sus pecados iba a venir la destrucción de Israel por causa de haber rechazado al rey que vino. Y luego de eso, luego de la entrada triunfal del domingo de Ramos, Jesús vuelve a Betania con sus discípulos y el lunes por la mañana, otra vez regresando a Jerusalén, en el camino sucede esto que acabamos de leer en Marcos 11:12, que Jesús tuvo hambre. Jesús, acá podemos ver que Él era completamente humano también. Él es Dios y Él es humano y tenía hambre como cualquiera de nosotros. Y a lo lejos ve una higuera llena de hojas y fue a ver si tenía frutos porque quería comer. Y la planta de higo era muy común y muy querida en Israel. Los higos se cosechaban en el mes de octubre, de agosto a octubre, y los higos más maduros se cosechaban en esa época, pero lo que nosotros acabamos de leer, este suceso ocurre justamente unos días antes de Pascua, que era en abril, y allá era la primavera. Y en primavera, la higuera da unos higos tempranos antes de cubrirse con hojas, tiene esa particularidad la higuera, sobre ya las ramas crecidas del año anterior, y esos frutos se los llama con el nombre de pag o higos verdes, eran los primeros frutos que aparecían en la planta. Pero si esa higuera, o si la higuera no daba estos frutos tempranos, o estos higos verdes, cuando ya aparecían las hojas, eso indicaba que la planta estaba enferma, que era estéril y que por lo tanto no iba a dar frutos. Por más que fuera a aparentar una hermosa planta llena de hojas frondosas, por dentro algo no andaba bien y esa planta se estaba secando y por lo tanto no iba a dar fruto. Entonces lo que tenemos acá es una higuera con muchas hojas, pero sin frutos. Este árbol era como que a lo lejos prometía mucho, pero no daba nada, no había nada de fruto en ella. Y Jesús usa esta higuera en una imagen o como una imagen para que ellos puedan ver lo que iba a suceder con Israel. Como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento o como Jesús mismo hacía usando parábolas o metáforas. Usaban algo cotidiano, algo que la gente podía conocer para hacerle una ilustración, algo conocido, algo que pudieran ver para transmitirle una enseñanza. Entonces vemos que Jesús está usando a la higuera como un símbolo o como una ilustración para referirse a la nación de Israel, lo que era y lo que le iba a suceder a la nación de Israel. En Lucas capítulo 13 nosotros encontramos la parábola de la higuera sin fruto. La higuera es un símbolo bastante adecuado para representar a Israel. Lucas 13, 6 en adelante dijo también esta parábola Jesús: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala
¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo les dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. 3 años buscando fruto en la higuera y no daba. Era lo que duró el ministerio de Jesús, 3 años en la tierra buscando frutos en Israel, pero nunca encontró frutos. Por lo tanto, había llegado el tiempo de cortar la higuera. Israel no estaba dando frutos y Jesús iba a cortar a Israel. Y así como la higuera se secó desde la raíz, así también iba a suceder con el pueblo de Israel por causa de su pecado, por causa de su rebelión continua, de su religión vacía, que hacía mucha pompa, mucha hoja, mucho sacrificio, mucho movimiento en el templo, pero su corazón estaba completamente lejos de Dios. Y de estos textos nosotros podemos ver el carácter del Señor y sacar una fuerte advertencia para nosotros. Juan el Bautista vino antes de Jesús proclamando la palabra del Señor y vino profetizando de parte de Dios, y encontramos en Mateo capítulo 3 versículo 10 que dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y esto no solamente habla del pueblo de Israel. Toda persona que profesa fe en Cristo y no está dando fruto, está en peligro de ser echado en el infierno. No importa los años que tengas asistiendo a la iglesia, no importa si estás en el lugar correcto, en la religión correcta, no importa la iglesia que pertenezca, no se trata de quién sos, ni quién es tu papá, o de dónde vengas, o lo que fuera. Si no estás dando fruto, estás en peligro de ser cortado, como lo fue Israel. Juan el Bautista también decía en el versículo 8 del capítulo 3, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir en vuestro corazón, a Abraham tenemos por padre. Ellos se escudaban de que como eran la nación de Israel, Dios no los iba a castigar. Tampoco importa cuántos ministerios tengas o en cuántos estés involucrado o cuántas actividades estés haciendo dentro de tu iglesia. Mateo 7, del 21 al 23, también encontramos una dura advertencia de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quienes los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, los que hacen. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No importa si estás haciendo muchas cosas, si no hay una adoración de corazón, y realmente es un peligro muy grande que termines en el infierno profesando ser un creyente. Que termines en el infierno profesando ser un creyente, pero que vivas como si no lo fueras. Si no hay fruto, vas a ser destruido. Y esto tiene que alertarnos,
tiene que sacudir nuestro corazón. El árbol se conoce por su fruto, dijo Jesús. No son por las hojas, no es por el activismo, no por lo que aparenta ser, porque tal vez en la iglesia podamos ser o aparentar una cosa, pero en casa somos un diablo. Entonces no es lo que aparentes, es lo que realmente sos. Como esta higuera, que por fuera todos la veían hermosa, prometía mucho, pero por dentro, en su raíz, estaba podrida y no daba fruto, y Jesús la maldijo. Y acá no está hablando de personas inconversas o personas ateas o mundanas. Está hablando al pueblo de Israel, a la nación de Dios, que creían en el Dios verdadero, que profesaban tener la palabra de Dios por sobre todas las cosas, pero tenían un problema en la raíz que no le permitía dar fruto. ¿Y cuál era el problema? Y esto nos lleva al segundo punto de este relato y leemos nuevamente en Marcos capítulo 11, versículo 15 al 17, la purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. A lo largo de la historia, el templo había sido el centro de la vida religiosa de Israel y simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Se acuerdan del tabernáculo que había descendido, la presencia de Dios? Ellos era un lugar donde se encontraban con Dios, era un lugar donde se reconciliaban con Dios a través de los sacrificios ordenados por Dios mismo en su ley. Y todo este sistema de sacrificio fue diseñado para hacerles ver a las personas que Dios castiga el pecado y que realmente no toma el pecado a la ligera. Como dice su palabra, la paga del pecado es muerte y el alma que pecare esa morirá. Pero un animal inocente tenía que morir en su lugar para cubrir sus pecados. Eso Jesús ya lo venía enseñando y apuntaba, como ya sabemos, a Cristo, el Cordero que iba a venir. Pero lamentablemente, estos líderes religiosos, que eran los encargados, los que debían enseñar al pueblo, al mundo entero, terminaron corrompiendo y profanando este lugar de adoración a Dios. El templo de Dios se había convertido en un centro de comercio. El templo tenía el lugar santísimo, el lugar santo, y afuera estaba el atrio de los gentiles o el patio de los gentiles. Las personas que no eran de Israel solamente podían llegar hasta ese lugar. Y en ese patio habían instalado puestos de ventas de los animales que se usaban para el sacrificio, corderos, vacas, bueyes, palomas, todo lo necesario para hacer un sacrificio. Y estos puestos en su mayoría eran de Anás y Caifás, los sumos sacerdotes en aquel tiempo. Así que ellos eran los dueños de esto
y ahí se compraba y vendía miles de animales y otros artículos para los sacrificios. En vez de que las personas trajeran su animal, ellos ya le proveían el servicio, podríamos decir, y les vendían los corderos que ellos necesitaban. Josefo, un historiador, cuenta que en una oportunidad se vendieron en el atrio del templo unos 250,000 corderos para la Pascua. Imagínense el negocio que representaban para estos sumos sacerdotes. Los cambistas de moneda también habían tenido sus puestos allí, ya que el impuesto al templo solo se podía pagar usando monedas judías, así que los extranjeros que venían a adorar a Dios tenían que cambiar su plata y era el único lugar y había un monopolio de cambio de plata, entonces ellos le cobraban bien caro el cambio. Así que imagínense todo el ruiderío, todo el bullicio, todos los negociantes queriendo vender sus animales, queriendo cambiar todo este negocio dentro del templo del Señor. El sonido que debía ser de alabanza, el sonido de las oraciones se había reemplazado por el sonido de balidos de bueyes, el balido de oveja, de bueyes, de palomas, de grito de los puesteros. El templo parecía cualquier otra cosa menos un lugar de adoración. Y Jesús vino, tumbó las mesas y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? ¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Qué están haciendo? Pero ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Y Jesús acá le estaba citando las escrituras, las mismas escrituras que ellos tenían, las mismas escrituras que ellos decían cumplir. Y en este versículo Jesús cita dos pasajes del Antiguo Testamento. Isaías 56, 6 al 7, donde se encuentra una invitación a todas las naciones al templo del Señor, en donde la última parte del versículo 7 dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Eso era lo que debía ser el templo, un lugar de oración y de adoración a Dios para todo el mundo, no un comercio abusivo por parte de estos líderes religiosos. Y también cita al profeta Jeremías cuando dice, vosotros las habéis convertido o la habéis convertido en cueva de ladrones. En vez de que sea una casa de oración, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y para entender esta cita, nosotros nos vamos a capítulo 7 de Jeremías, donde Jeremías estaba profetizando un juicio sobre la nación de Israel. Por su continuo pecado, nuevamente, el mensaje era, por causa de sus pecados, Israel será invadida por los babilonios y van a ser exiliados si no se arrepienten. Ese era el mensaje de Jeremías, pero como siempre Israel buscaba creer a los falsos maestros que le decían que estaba todo bien. Y Jeremías le dice, no se fíen, no confíen en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Porque había falsos profetas que le decían lo que ellos querían escuchar. Ellos pecaban, pero pensaban que como el templo estaba en medio de ellos, no lo vendría ningún juicio. Hicieron del templo como un objeto para protegerse, como si diciendo, somos israelitas, el templo está
en medio de nosotros, la presencia de Dios está en medio de nosotros, que nos cubre y Dios no nos va a castigar. Pero si seguimos viendo capítulo 7, versículo 8 en adelante, dice: He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Balaal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Y pregunta: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y esto nos va a ayudar a entender esta cita, esta cueva de ladrones que dice Jesús, porque alrededor de Jerusalén había cuevas en las montañas, en las piedras, donde los ladrones, después de robar, de hacer sus cosas, usaban para protegerse. Se iban y se escondían en esas cuevas. Y esto era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en aquel tiempo y en este tiempo, en el tiempo de Jesús. Estaban cometiendo toda clase de pecados, pero se estaban escondiendo en el templo de Jehová, en que eran el pueblo de Jehová. Hicieron del templo una cueva para esconderse. ¿Se entiende? Se estaban escondiendo detrás de sus rituales, de sus ceremonias, pero seguían viviendo en el pecado. Y podemos recordar lo que veíamos anteriormente de la higuera, llena de hojas, pero por dentro podrida. Parecían y prometían mucho, pero dentro no había nada. Y ahí estaba la gente en el templo llevando sus sacrificios al altar y todo parecía estar bien, pero no estaban produciendo ningún fruto para Dios. Era puro hoja, una fachada religiosa. Y eso, o por eso es que castigó el Señor Jesús a Israel. El templo, el primer templo, fue en cumplimiento de lo que había profetizado también Dios, fue destruido por los babilonios y las personas fueron exiliadas porque no se arrepintieron de sus pecados. Y acá lo mismo. Dios pronunció la destrucción de Israel, Jesús pronunció la destrucción de Israel con esta parábola. Israel fue secada. 70 años después fue destruida completamente por los romanos el templo. Y estos pasajes presentan una de las enseñanzas más duras, una advertencia fuerte para nosotros también. Y es la posibilidad de parecer un creyente, pero sin serlo. Estar llenos de hojas, aparentar a la vista, pero sin frutos. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:5, Timoteo, va a haber hombres que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De este texto de Timoteo podemos ver claramente que la piedad es eficaz. ¿Qué quiere decir que sea eficaz la piedad? Que la verdadera piedad produce fruto, que la verdadera fe en Cristo produce fruto, produce un cambio. Y Juan dice que van a llevar fruto y van a llevar mucho fruto. Y Mateo 7:16 dice: por su fruto ustedes lo van a conocer.
Los frutos nos van a hacer ver, nos van a hacer dar cuenta de qué clase de piedad tenemos o de qué clase de piedad tienen los demás. Y podemos plantearnos esto para analizarnos. Si tus obras no condicen con lo que profesan tus labios, eso entonces puede estar siendo solamente una apariencia de piedad. Y esta clase de piedad, o esta falsa piedad, realmente es algo muy peligroso, tanto para el que la posee como para los que la rodean. El que posee esta clase de piedad o esta falsa piedad realmente está en grave peligro. Porque esta falsa piedad te hace creer que todo va bien, pero como leíamos, como decía Juan el Bautista, el hacha está puesto. Si no da fruto va a ser cortada. Le hace creer que está todo bien, como Israel también. Seguían los sacrificios, todo aparentemente iba bien, pero Jesús pronunció la sentencia. Te hace creer que todo va bien, pero el camino es a la destrucción. Y realmente no hay nada más terrible que irse al infierno desde el banco de una iglesia. Y es también muy peligroso para los que rodean a los que poseen esta clase de fe sin fruto, esta falsa piedad, porque se convierte en un foco de infección en los que le rodean. Todos los que están alrededor están viendo a esta persona que dice con sus labios que es cristiano, que es creyente, que es un hijo de Dios, pero sus actitudes, sus frutos no condicen. Está infectando a los demás y los demás piensan que eso es ser cristiano. Por lo tanto, Pablo le dice a estos de falsa piedad, evítalos. Los demás piensan que ser cristiano es ser como él, que solo habla, pero que en su vida no se ven frutos. Y ahora podemos plantearnos cómo sé si tengo la verdadera piedad. ¿Cómo sé si yo no soy alguien que no tiene una verdadera piedad? Y relacionando con la higuera, ¿cómo sé, cómo puedo darme cuenta si soy una clase de higuera que solo aparenta, pero que no produce fruto? ¿O cómo sé si no estoy asistiendo, haciendo actividades para la iglesia, pero realmente no estoy produciendo un fruto? Y en primer lugar, debe quedarnos claro que no es por la cantidad de hojas que tenga, ni por la cantidad de sacrificios que hagas para Dios. Esto es, no es por la cantidad de actividades que hagas en la iglesia o al prójimo lo que determina una verdadera piedad. Las miles de obras que puedas llegar a hacer no podrían salvarte jamás. Como dice Pablo en Romano, la salvación no es por obras. No puedes dejar todos tus pecados a un lado y ahora comenzar a hacer buenas obras, mucho activismo y pretender tener una verdadera piedad, pretender ser salvo por medio de ellos. O no puedes seguir pecando y venir a esconderte en la iglesia como hacían los judíos, una cueva de ladrones a la iglesia. Seguir pecando, pero venir a esconderte en la iglesia.
o como hacían los israelitas también, seguían pecando, pero decía templo de Jehová, templo de Jehová. Entonces no es por muchas actividades que haga dentro de la iglesia que se determina si tu piedad es verdadera. No es por tanto que oras o por lo tanto que lees la palabra o por lo tan elocuente que pueda aparentar ser o ser que se determina la verdadera piedad. Todo esto hacían los fariseos y los líderes religiosos. Pero Dios mira el corazón. Jesús lo dijo en Mateo 15, 7 y 8, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero más su corazón está lejos de mí. Realmente la verdadera piedad comienza en el corazón y se convierte en obras, se convierte en frutos. Y comienza esta verdadera piedad con el arrepentimiento y con la fe. Y estos dos puntos vamos a ver que el arrepentimiento es algo que caracteriza al cristiano. Es una característica inevitable de un cristiano. Pero para que haya arrepentimiento, primero debe haber una convicción de pecado. Primero debemos entender que somos pecadores. Entonces la pregunta sería, para ayudarnos a analizarnos si estamos teniendo esta verdadera piedad, esta verdadera fe en Cristo, si somos verdaderos cristianos, es si alguna vez te has visto realmente como un pecador delante de Dios. Realmente en algún momento hubo una convicción de que sos un pecador delante de Dios y que por tus pecados irás al infierno, porque de lo contrario jamás va a haber arrepentimiento y no vas a necesitar una salvación. Jesús dijo: yo vine por los enfermos, no vine por los sanos. Cuando estamos enfermos es que vamos al médico. Si no nos vemos como enfermos por el pecado, jamás vamos a necesitar un Salvador. O aún te ves como un pecador que necesita de Cristo. Aún estás detestando el pecado, el resto de pecado que hay en tu vida y anhelas fervientemente ser librado ya de eso. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has abandonado tus pecados? ¿O le pides a Dios continuamente que te libre, que te libre, que te libre, y le clamas a Dios para que te libre de ellos? O más aún, hay una vida de arrepentimiento. Día a día estás luchando con el pecado. Un cristiano no es que no tiene pecado, pero lucha continuamente con el pecado. Muestra arrepentimiento, muestra un avance, un crecimiento en su santificación. Una verdadera piedad sabe que su corazón es engañoso y por lo tanto acepta humildemente que los reprendan. Todos luchamos con el orgullo, pero un cristiano lucha y se deja reprender. Sabe que su corazón le puede estar engañando. Entonces, sos una persona reprensible, te dejas reprender. ¿O es tu vida una continua defensiva? Tienes una excusa para todo. Y has creado una imagen del cristianismo que se ajusta a tus ideales y que nadie te diga nada. Estas preguntas pueden ayudarnos a analizarnos si estamos en la verdadera piedad. Arrepentimiento y fe. ¿Sigues confiando
¿Sigues teniendo fe en Cristo como al principio cuando abrazaste a Cristo por la fe? ¿Confías solamente en Él para ser salvo? ¿Confías en su palabra, en Él y en su palabra también, y le obedeces a sus palabras? ¿Tienes fe que Él es más sabio que vos y ahora le obedeces porque sabe que Él es Dios? ¿Amas su palabra? ¿O amas este lugar de reunión porque se predica la palabra de Dios, porque te corrige, porque te anima, porque te instruye, te exhorta? ¿O solo vienes a la iglesia para calmar tu conciencia, como lo hacían los judíos? Durante la semana pecando y vengo a la iglesia los domingos a hacer mi sacrificio, a hacer mi servicio. Se trata de creer realmente en Jesús y creer en sus palabras. Y si creemos, le obedecemos. Si creemos, hay frutos. Servimos a Dios porque sabemos que Él nos salvó. Servimos a Dios no para ganar una salvación. Servimos a Él porque Él nos salvó. Y aplicándolo más particular en nuestras vidas, podríamos plantear, planificas tu vida, sería Cristo es todo en tu vida y tus planes se van acomodando cada vez más en torno a Cristo. Planificas la semana, el fin de semana, dejas libre el domingo para descansar, para adorar a Dios, para reunirte con la iglesia. Tu trabajo, tu estudio, tus amistades, tus negocios se van acomodando. Y realmente creemos que obedecer su palabra es deleitoso. Debemos sacarnos de la mente por ahí esa idea de que es aburrida. Su palabra, debemos confiar en su palabra y obedecerla y deleitarnos en ella. Y otra pregunta, la gente que te rodea se da cuenta de que vas creciendo, de que vas pareciéndote más a Jesús y menos a vos mismo. Cada vez más encontrarán en vos ese fruto del Espíritu que es más amor, más gozo, más paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Va creciendo eso en tu vida. Eso es para plantearnos si realmente estamos en la verdadera piedad. No sea cosa que estemos engañados y seamos cortados, seamos echados al infierno. Y si eso está pasando en nosotros, si todas estas respuestas son afirmativas, debemos gozarnos, debemos buscar esto para gozarnos, no solamente en que creemos, sino que hay evidencias de que creemos. Que veamos nuestra vida y veamos frutos y nos alegremos porque realmente confirman nuestra fe. Pero si estos frutos no están en tu vida, algo está pasando. Como esa higuera que tenía mucha hoja, pero por dentro estaba muerta o se estaba muriendo, se estaba secando. Algo está pasando si no hay fruto. O tu fe es toda una mentira, te estás autoengañando y debes buscar realmente el arrepentimiento
O puede ser que seas un cristiano que se enfrió. Porque los cristianos podemos pasar por momentos de enfriamiento espiritual. Pero la diferencia entre estos dos es que el cristiano responde al llamado de su Señor cuando le dice que se arrepienta y que se vuelva. En algún momento, tarde o temprano, el cristiano volverá. Tarde o temprano reacciona a ese llamado tierno y volverá a los caminos del Señor, o volverá a hacerlo de corazón, o volverá a producir el fruto. Y tal vez en esta noche seas un cristiano que está pasando por este frío, por este invierno espiritual, y puedes arrepentirte y volverte al Señor. Puedes recordar esos primeros años de la fe. Puedes recordar lo grave que veías tu pecado o cómo llorabas cuando pecabas. Ibas a Cristo y sentías o veías en Él el refugio, la paz, la reconciliación por medio de Él. Podías descansar en sus brazos, en su perdón, confiando completamente en Él y no en vos. ¿Puedes recordar eso? Apocalipsis 2, 4 y 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cómo podemos volver si nos hemos alejado? ¿Cómo podemos salir de este frío espiritual? ¿Cómo podemos volver a esas primeras obras? Y algo que pensaba es meditar, buscar qué es lo que te llevó a dejar ese amor por el Señor. ¿Qué es lo que te está alejando del Señor? ¿Qué se está poniendo en primer lugar en tu vida? Generalmente es un pecado que nos paraliza, que hace que amemos más a ese pecado antes que a Dios. Y aunque te parezca imposible volver a ese principio, a como eras antes, puedes estar seguro de que Jesús es un gran Salvador. Él puede hacer que tu vida espiritual sea como al principio o incluso mejor que antes. Él puede hacerlo. Él es un Dios de misericordia, de amor, que se goza con el pecador que se arrepiente y que se vuelve a Él, que se goza con sus hijos y se arrepienten y se vuelven a Él. Y aunque Satanás, la culpa o la vergüenza vengan a tu mente, sea cual sea el motivo que te haya llevado a estar así, puedes volverte a este Dios misericordioso, el cual es amplio en perdonar. Así que arrepiéntete y vuélvete al Señor. Y el versículo 18 de este texto de Marcos 11 dice que los escribas, al escuchar, los escribas y los principales sacerdotes, al escuchar lo que Jesús estaba haciendo y lo que estaba enseñando, buscaban cómo matarles, porque realmente tenían miedo por cuanto el pueblo estaba admirando las enseñanzas. Pero ellos estaban planeando cómo matar a Jesús. Jesús no estaba haciendo nada malo, no estaba profanando ni el templo, ni estaba haciendo nada fuera de la ley de Dios. Él estaba enseñando, le estaba diciendo: esta es una casa de oración para todas las naciones, y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Y realmente
Creerle a Jesús, creer estas palabras, implicaba dejar todos sus prestigios que ellos tenían, reconocer su error, reconocer que estaban haciendo todo mal y creer en Jesús. Y eso implicaba dejar todos sus negocios, dejarlo, desecharlo, sacarlo de ahí, perder toda esa ganancia, todas las ventas que tenían en el templo. Y el texto dice que buscaban cómo matarle en vez de dejarlo. En vez de haber un arrepentimiento y una fe en Jesús, buscaban cómo matarle. Y eso es lo que terminaron haciendo con Jesús. Rechazaron a su rey y lo mataron al Hijo de Dios. Pero todo esto contribuyó para el plan glorioso y soberano de Dios. Israel iba a ser desechada para que venga Jesús a establecer su iglesia. Con la llegada de Jesús, este sistema de sacrificios quedó totalmente obsoleto, se terminó, no existe más. Esta ley de los sacrificios en el tabernáculo y luego en los templos apuntaba a algo mayor. Y como veíamos siempre, y como vamos a ver, el ejemplo del Cordero Pascual que cada familia debía llevar cada año para que se sacrificara por sus pecados, apuntaba a Cristo. Él es el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Es lo que dice Juan el Bautista también, cuando ve venir a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús vino a este mundo y se ofreció a sí mismo como un cordero para morir en tu lugar y en mi lugar, que hemos pecado contra Dios. Es por medio de Él que podamos ser reconciliados con Dios el Padre. Hebreos 10 dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que debemos creer. Vernos como pecadores delante de Dios, arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Él. Ahora, antes de terminar, te pregunto, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Porque es determinante. O lo abrazas y dejas todos tus prestigios, dejas todo en las manos del Señor, por más que esto te produzca pérdidas de planes económicas o lo que fuera. O lo matas a Jesús. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Puedes verte realmente como un pecador delante de Dios? Si es así, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Si te arrepientes en Él, si te arrepientes y crees en Él, sos salvo. Y esa es la verdadera piedad. Arrepentimiento y fe en Cristo para salvación. Vamos a orar. Señor, creemos en Ti para salvación, pero también para santificación. Gracias por dejarnos Tu palabra. Obra a través de ella, que Tu Espíritu Santo siga obrando. Obra en mi vida, obra en la vida de cada uno de los que están acá, Señor. Si hay alguien que está siendo engañado,
produce el verdadero arrepentimiento, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que está frío espiritualmente, aviva su corazón, Señor. Obra en él santificación. Obra, Señor, en nuestras vidas para que podamos producir frutos realmente que glorifiquen tu nombre. Señor, si hay alguien que aún no cree, que está por primeras veces acá, ten compasión, Señor. Sabemos que eres compasivo, has mostrado tu compasión, tu salvación a través de tu palabra continuamente, Señor. Ten misericordia y salva. Salva, Señor, a través de tu palabra, produce fe para creer en tu Hijo Jesús y ser librado de tu castigo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén.